Muy buenos días, bienvenidos aquí y ahora. ¿Quién les habla? Estela Maris Rodríguez. Bueno, comenzando el día, y ya con el invitado del día de hoy. Tenemos en nuestra mesa, y para conversar así, que nos vaya contando cómo, cuándo, cómo empezó a trabajar en política, a Gastón Pez Carmona. Él es precandidato a intendente del departamento de Godoy Cruz por la Unión Mendocina, pero él es del Frente Libertario. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Por Hago favor. una pequeñísima corrección. Yo soy integrante del Partido Libertario, que hace poco, en febrero, logramos constituirlo, ya tenemos personería jurídica, así que podemos trabajar ya en el ámbito de lo político con un partido propio. Bien, pero están integrando el Frente de la Unión Mendocina. Estamos integrando el frente. Manteniendo cada uno su identidad política. Sí, por supuesto, y por ahí la crítica que nos hacen es cómo ideológicamente hay tanta diversidad. Nosotros entendimos en lo particular, y yo creo que mucha gente la que pertenece a este frente, es que hay un avasallamiento absoluto del oficialismo respecto de todos los organismos del Estado, todos los organismos de Contralor. Cuando Mendoza siempre ha sido históricamente una provincia que ha respetado las instituciones, y eso ahora no se estaría cumpliendo. Entonces, frente a este avasallamiento, pues todos los organismos, digo, desde el Consejo de la Magistratura, desde la legislatura, desde los organismos de Contralor, que no controlan absolutamente nada, como el EPAS, el EPRES, han sido avasallados por este pensamiento cuasi feudal de Cornejo. Entonces, frente a esta situación, tomamos la decisión de integrar este frente que comanda Omar de Marchi. Así es. Bueno, volvemos a repetir, es un frente, quiere decir que hay varios partidos dentro, por eso es que le permite a cada uno mantenerse como originalmente es. En este caso, Frente Libertario. Exactamente. Bueno, contanos, Gastón, porque vos no sos un hombre que venía de la política. No quiere decir que no hayas militado, pero no has tenido cargos públicos, no has venido trabajando en la política. No, nosotros empezamos con esta iniciativa de la política, de armar un partido, ahora como 5 años atrás, porque se había formado un partido libertario en Buenos Aires. Entonces yo los traté de contactar varias veces hasta que finalmente me dieron un teléfono, y realmente fui a la segunda reunión que se llamó acá en Mendoza el Partido Libertario, cuando era un sueño, era un proyecto, éramos poquitos, no estaba... Yo creo que ni siquiera estaba la idea concreta, de decir, bueno, vamos a armar un partido, pues no teníamos ni siquiera conciencia de los trámites que había que hacer. Éramos simplemente un grupo de 5 o 6 personas preocupados por las cuestiones que estaban pasando ya en el país en ese momento. Y bueno, poco a poco se fue tomando forma. ¿Qué te gustó del Partido Libertario? ¿Qué te atrajo? Porque vos antes no habías estado en ningún otro partido. Bueno, yo tuve la suerte de escuchar una conferencia de Alberto Venegas Lynch. Nunca milité en política, pero siempre tuve esta iniciativa de pensar que las cosas se podían hacer de mejor manera, ¿sí? Que había gente que la estaba pasando muy mal desde hace bastante tiempo y que había que hacer algo. Y por esa misma motivación yo estuve en ABOME durante bastante tiempo, la Asociación de Voluntarios del Menor, trabajando en lo que era la antigua DINAF, con chicos, íbamos todos los fines de semana, a tratar de dar una mano, a tratar de dar una oportunidad a gente que no tiene ninguna oportunidad. Y que lamentablemente esa brecha ha crecido y ha empeorado aún más. Respecto al Partido Libertario, tuve la suerte de descubrirme, porque esto fue un descubrirme libertario, cuando me invitaron a una charla en Buenos Aires, donde no había mucha gente, que estaba el mismísimo Alberto Venegas Lynch. En ese momento era un señor hablando de cuestiones filosóficas y políticas, y tocó un tema, apenas empezó, yo tenía el preconcepto, digo, estos liberales que están a favor de 3 o 4. Bueno, empezó a hablar del Fondo Monetario Internacional, y digo, va a hablar a favor. Y empezó diciendo, organismos como el Fondo Monetario Internacional son organismos que convalidan gobiernos fallidos, que endeudan a generaciones de gente que no ha nacido, y son organismos nefastos que deben desaparecer de la faz de la tierra. Ahí me hizo ruido por todos lados. No, todo lo contrario a lo que imaginabas. A lo que imaginaba. Porque ¿cómo
¿qué está hablando? ¿Por qué dice estas cosas? Después me puse a leer, a estudiar, a investigar. Por supuesto no fue un proceso de 2 días. Yo fui a esa charla, seguí haciendo mi vida, me olvidé. Lo comenté con mi padre, que mi padre fue un liberal de toda la vida. Y me dijo, ahí tengo libros, te he insistido esto tanto tiempo. Yo creo que un poco por llevarle la contra, de adolescente era medio de centro izquierda, digamos. No muy convencido, pero un poco eso cuando uno empieza a desautorizar al padre. Y bueno, por suerte nos pudimos reencontrar en las mismas ideas. Y en realidad fue un proceso de descubrimiento interno, porque todo lo que leí convalidaba lo que yo había pensado desde siempre. Esto de la libertad individual, de la iniciativa, de que el ser humano tiene que ser libre para poder desarrollarse y estar alejado de todo poder supremo, ¿sí? Esa es la idea liberal. Que no hay manera de desenvolverse en el ser humano si no tiene las mínimas condiciones de libertad. Claro. Con respecto a lo que, a ver, una cosa es lo ideal del partido y otra cosa a veces lo que algún candidato o alguien por ahí comenta y genera controversias. Por ahí sale Milei y dice, no vamos a hacer la escuela obligatoria, ¿no? Y suena como vamos a dejar los chicos afuera, vamos a legalizar, no sé. Sí, respecto de eso de la no obligatoriedad de la escuela, está hablando de los contenidos educativos. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo que no puede ser el Estado, que no deja de ser un monopolio, quien imponga qué enseñarle a los chicos, cuáles son los contenidos. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es un voucher educativo, que en realidad lo que se está haciendo, y para que se entienda de manera fácil, porque si lo digo en términos técnicos no se va a entender. Claro, no se va a entender, que a veces lo que pasa. Es el presupuesto escolar, ¿sí? En vez de que lo maneje el Estado, dividir, si se quiere, ese presupuesto escolar y dárselo a los padres. Y que los padres decidan a qué escuela, con ese voucher, con ese bono, que es como una especie de vale, digamos, puedan mandar a sus hijos, ya sea una escuela estatal o una escuela privada, ¿sí? No es cierto, como mucha gente por ahí dice, que no, la gente que está en una línea de pobreza no quiere progresar. Mi mamá fue docente toda la vida. Ella fue docente en la escuela Sarmiento. Y siempre los chicos de la favorita demandaban ir a esa escuela. ¿Pero por qué? Bueno, por una cuestión lógica, porque tenían mucho mejor educación que la que tenían en el barrio y porque además entendían, y siguen entendiendo, porque un amigo mío manda a su hija ahí, y sigue pasando lo mismo, entienden de que es una manera de ascender socialmente, porque le da más posibilidad de conocer gente que mañana los puede emplear o los puede ayudar y tiene una calidad de educación mejor. Entonces, esa es la idea del voucher educativo, es que cualquier chico de la favorita tenga el poder de decisión de mandarlo y darle la educación que él considere que lo va a ayudar. Definitivamente la educación es la herramienta que le estamos dando a la generación que viene para que pueda desarrollarse, desenvolver, lograr sus fines. Es lo más importante que tiene que tener una sociedad, entonces hay que defenderlo. ¿Cómo lo vamos a defender? Si nosotros hicimos un estudio, un muchacho economista que estaba en el partido, ahora no participa activamente, hizo en el año 2019, hizo la cuenta de cuánto era el presupuesto educativo de la provincia de Mendoza, hizo dividido por cada alumno de escuela primaria en el aula, no hablemos de la deserción, le costaba al Estado, es decir, al contribuyente, es decir, a nosotros, lo mismo que la facultad más cara de Mendoza. Entonces, por chico. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Se pierde en burocracia, se pierde en ñoquis. Eso no llega realmente a la educación, ni en calidad edilicia, ni en sueldo para los docentes, ni en una mejor educación para los chicos. Y esto es un problema que hay que solucionar de manera urgente. Este país es grande, gracias a que hubo gente como Sarmiento, que propició la educación. No hubiera sido posible que nosotros nos convirtiéramos en potencia mundial, como fuimos en 1895, si no hubiera habido gente que no pensara seriamente en la educación. Esto es una deuda que hay que tratar de pagarla lo antes posible. Si no, estamos condenados al fracaso, a seguir haciendo un país pobre y cada vez más pobre. Y me queda ahí como el agujerito cuando me contás sobre el tema de estos vouchers y qué pasaría con la escuela pública que hoy existe como pública.
¿cómo jugarían ahí dentro? Porque vos podés elegir a la privada o a la pública, y en cualquiera de las dos tenés que pagar con ese voucher. Exactamente. ¿Y qué pasaría con la escuela pública? ¿En qué, Bueno, en qué se la obligaría sí, a cambiar? de todas maneras, el proyecto del que habla mi ley es solamente para las universidades. Yo soy de la idea de ir por todo. Si vamos a tratar de mejorar la educación, yo iría por la primaria, por los 3 niveles de educación. Este, pueden ser, a ver, las escuelas públicas pueden seguir siendo públicas y pueden estar administradas, buscar alguna manera que estén administradas por los propios maestros que trabajan en la escuela, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué hace uno? Las escuelas donde la calidad educativa no sea buena o no guste, y simplemente cerrará y la gente se irá a otras escuelas o a otros sistemas donde se sientan más cómodos y más protegidos, ¿sí? Bien, tenemos que ir a un corte. Gastón, me gusta esto de la facultad. Me gustaría que lo ampliáramos un poquito para que la gente entienda dónde se está apuntando. Vamos al corte. Seguimos con más aquí y ahora, y estamos conversando con Gastón Pescarmona, y esto de la propuesta libertaria me interesó un poco el tema de que me dijiste, en realidad Javier Milei apunta a la parte universitaria. Exactamente. O sea que todo chico que quiera estudiar una carrera, no importa si está en lo privado o en lo público, podría llegar a acceder. Sí, la idea es esa, porque ¿qué está pasando ahora? Cuando hay muchas facultades, por ejemplo, si el Estado es el que decide qué carrera sirve y cuál no sirve, estamos en problema. Porque hay un montón de carreras que realmente no tienen demanda, o sea, está la oferta, pero no tienen demanda, entonces es un gasto innecesario en una carrera donde hay que gastar en profesores, hay que gastar en infraestructura, hay que gastar en mantenimiento, hay que gastar el costo de edilicio, etcétera, etcétera, cuando en realidad por ahí la gente le gustaría estudiar otra cosa. Y yo tengo un ejemplo muy claro que pasó no hace tanto en Mendoza, yo creo que hará 2 años, con el tema de programación, ¿sí? Se anotaron como 5.000 o 6.000 personas, pues una buena medida considero, digo, estoy para criticar al gobierno, pero cuando hacen algo bien, también estoy por aplaudirlo. Entonces, a través de gente que ya se dedica a ese tipo de enseñanza, lo hicieron a través de una empresa y se anotó mucha gente. Esto nos está diciendo, obviamente era que la demanda intensivo, está diciendo que la demanda hay ahí. Entonces, cuando la gente decide qué es lo que demanda, estudia otras cosas, está bien, uno puede decir son modas, no todo el mundo va a vivir de programador, etcétera, etcétera. Pero esto se soluciona rápidamente porque además son cursos que no necesitan 5 años de carrera, de grados académicos, y que tienen mucha salida en el mundo porque laboralmente hay una demanda de programadores. Y la pandemia además hizo que la demanda de programadores creciera, ¿sí? Aceleró todos los aceleró el proceso. Entonces me parece que hay que replantearse la educación en otros términos y estar actualizado, y no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial y con las profesiones tradicionales, ¿sí? Porque todavía ni siquiera los que han generado la inteligencia artificial saben qué va a suceder con el mundo respecto de esa formidable herramienta, que como toda herramienta puede ser dar un salto de calidad a la humanidad y también puede traer problemas. Entonces me parece que hay que replantearla la educación. Y una manera de replantearla es darle la posibilidad de que quien quiera estudiar, por ejemplo, psicología, ¿sí? Lo pueda hacer y no tenga que ir a una privada porque no existe esa carrera dentro del ámbito estatal. Claro. Sí, sí, igual la parte tecnológica yo creo que lejos de dejar de ser moda, porque cada vez avanza más, y mientras más globalizado esté el mundo, más tecnología va a haber y más vamos a necesitar de gente calificada para ese tema. Y se van destruyendo profesiones y se van generando otras. Sí. Esto es parte de la humanidad, digo, desaparecieron los fabricantes de vela en gran medida, quedaron algunos, y aparecieron los fabricantes de bombitas eléctricas. Entonces este es el proceso de crecimiento y de destrucción, porque está bien, muchas veces le tenemos miedo a los cambios, ¿sí? Y cuando lo que realmente hay que hacer es tratar de entender de qué se trata y adaptarse. Esa es la manera de hacer las cosas. Bueno, Gastón, y entrando, como de acá hemos dado a conocer un poco el pensamiento libertario, ¿no es cierto? Así muy por arriba, pero sí, era algo que me gustaba, quería darlo a conocer.
Pero ahora vamos a ir netamente a tu candidatura. Vamos ahí. Vamos ahí a la candidatura. Vamos ahí. Vos sos precandidato a intendente del departamento de Godoy Cruz. Godoy Cruz es uno de los departamentos que tengo entendido está más tecnificado inclusive que el resto. Sí, a ver, Godoy Cruz tiene un montón de problemas porque aparentemente es como si Godoy Cruz simplemente fuera la plaza a sus alrededores y esta moda que se le ha dado por hacer ciclovía, cuando tiene grandes y gravísimos problemas estructurales, hacia el oeste sobre todo. Los barrios del oeste están muy postergados, con la imposibilidad de Godoy Cruz de crecer hacia ningún lado por esta ley de ordenamiento territorial que en cierta medida, no entendiendo los procesos urbanos, ha restringido la posibilidad de seguir construyendo hacia el oeste, cuando realmente, si vamos, a ver, es fácil enumerar cuestiones buenistas, pero toda actividad humana genera un impacto, y esto hay que hacerlo de manera seria. No se puede deliberadamente decir, bueno, sacamos una ordenanza, una ley por la cual no se permite construir al oeste, sin más, área protegida, cuando realmente hay que ver factibilidades de crecimiento, ¿sí? Otro de los problemas serios y graves que tiene Godoy Cruz, y no solamente Godoy Cruz es una provincia, un departamento que expulsa gente, cada vez tiene menor cantidad de habitantes. Godoy Cruz, la fortaleza que tenía, fue que en algún momento cobijó bodegas, cobijó industrias, y por el crecimiento urbano, esas industrias, y por una cuestión lógica, por la proximidad de la ciudad de Mendoza, se fue transformando en un casco urbano, y las industrias se fueron yendo para otro lado y las bodegas también. Entonces tenemos que repensar Godoy Cruz. Repensarlo significa generar las condiciones para que Godoy Cruz pueda ser un departamento rico. Y esas condiciones están en el comercio, ¿sí? Godoy Cruz puede ser un lugar habitable, pero primero, voy a decir algo fuerte, el código de construcción de Godoy Cruz hay que tirarlo directamente a la basura, pero directamente a la basura, porque no contempla nuevas tecnologías para fabricar viviendas antisísmicas, que está mal dicho, antisísmico, sismo resistente, exactamente, donde hay técnicas probadas, y no nos tenemos que ir muy lejos, hay nuevas técnicas de construcción, que no es la clásica y tradicional, y no nos tenemos que ir tan lejos como a Japón, simplemente cruzarnos a Chile, que ellos han sido pioneros y están haciendo escuela respecto de construcciones que al menos en los tiempos acortan los plazos para la construcción de una vivienda. Entonces, tiempo es dinero, eso acorta los costos. ¿Soluciona el problema de la vivienda? No, porque no lo soluciona. Pero por lo menos está dando un principio de solución, permitirle a la gente que el trámite, que suele tardar 8 meses para que aprueben la construcción de una vivienda, y que cualquier inspector municipal, con las trabas, burocracia, que genera el código, puede suspender una obra en cualquier momento por razones que se le dé la gana, ¿sí? Entonces hay que facilitar a la gente que quien quiera vivir en Godoy Cruz por lo menos tenga la facilidad de parte del Estado departamental de poder construir su vivienda a menor costo o a menor tiempo, que en la ecuación termina siendo lo mismo. Luego, otro de los problemas serios y fundamentales que tiene Godoy Cruz, nosotros siempre abogamos por hacer crecer al individuo. Nos dice nada, la parte privada somos todos, por hacer crecer al individuo frente al Estado. En este contexto, Godoy Cruz solamente recauda el 25% del total de su presupuesto. El 75% del presupuesto total de Godoy Cruz es coparticipación. Es decir, Godoy Cruz vive del IVA de la gente pobre, ¿sí? Finalmente los impuestos terminan atacando a la gente con menos posibilidad de defenderte que la gente pobre. El IVA es una barbaridad, 21%, ataca directamente gente que tiene que pagar su alimento, gran parte de su sueldo se va en impuestos, y a la vista está que no le devuelve ningún servicio. Entonces, frente a esta alegría de gasto, hacen obras que son innecesarias, hacen eventos que son innecesarios, por ejemplo la fiesta de la cerveza, que en la cuenta final le terminó costando 90 millones de pesos a la comuna, cuando hay otras necesidades, y cuando la fiesta de la cerveza perfectamente podría ser financiada por los privados, y que con mucha alegría podrían invertir, porque además sacarían una ganancia. O sea, no es no hacerla, sino cómo. No hacerla, sino es cómo. O sea, es una barbaridad que se esté financiando cuando los barrios del oeste no hay luminarias, no hay seguridad, el pavimento está en pésimo estado,
y un montón de etcéteras. Te hago una consulta. Cuando hablamos de viviendas, y Godoy Cruz no es, territorialmente no es muy grande, ¿y para dónde tiene tierras? Para el oeste, nada más, oeste zona. No queda posibilidad más que crecer para el oeste, y hoy día está esta restricción legal, desde mi punto de vista, totalmente irracional. ¿Y eso qué implica? Que cuando agarras una manzana tenés que construir para arriba, porque otra cosa no te queda para meter varias casas. No hay. El tema es que hay que aprovechar el espacio, y si uno quiere aprovechar el espacio le tiene que preguntar a los japoneses o a los marineros, porque los dos tienen escasez de espacio. Hay manera de construir amigable con el medio ambiente, con lugares de recreación, pero para eso hay que sentarse a planificar y hacerlo de manera inteligente, y no ver cada departamento como una cuestión aislada, que es el problema que tenemos. ¿Cuánto tiempo estuvieron discutiendo por una calle, la calle Morón, entre Guaymallén y Capital, cuando en realidad el núcleo urbano se tiene que tomar como uno solo, ¿sí? Y hay que planificar a 30 años, y hay que tener una estrategia de crecimiento, y hay que aumentar los incentivos para que la gente viva en un lugar, se divierta en otro y trabaje en otro. De esa manera se construyen las ciudades inteligentes, ¿sí? O sea, lo que sería el famoso municipio no estaría Claro, funcionando tal como... pero es que no estaría funcionando, porque en realidad lo único que hacen es llenarlo de ñoquis y de cargos políticos, cuando en realidad esos organismos tendrían que estar comandados por gente especialista en el tema, que ya existen, porque digo, Barcelona fue una ciudad que con este concepto de Smart City, que construyeron una ciudad inteligente en un lugar donde hay cascos antiguos, históricos, que había que respetar, con poco espacio, pero con la suficiente inteligencia como para hacer un planeamiento urbano, y hoy es una ciudad turística, es una ciudad donde la gente quiere ir, y es una ciudad donde la gente quiere vivir. Pero esto no es necesariamente una cuestión de dinero, es cuestión de inteligencia y saber dónde poner el foco. Claro. Bueno, nos tenemos que ir a un corte. Bueno, nos vamos a un corte y ya seguimos conversando. Vamos. Bueno, seguimos con más aquí y ahora, y conversando con Gastón Pescarmona, él es precandidato a intendente en Godoy Cruz, en el departamento de Godoy Cruz. Bueno, estábamos hablando sobre la necesidad a veces de reconvertir, que pensar y reconvertir lo que en su momento fue una ciudad dormitorio, después pasó a ser una ciudad bodeguera, ahora es una ciudad que se puede usar comercial. Sí, es una ciudad que lamentablemente, un departamento que va perdiendo gente, que no tiene prácticamente ya y además, bueno, con estas cuestiones que hacen como el Mentotran y estos engendros sin mayores planificaciones, sin mayor pensamiento. Los planes tienen que ser a 30 años y tienen que ser del Estado, y no pueden ser capricho de los gobernantes de turno. Es la manera inteligente de hacerlo, y también una manera inteligente de hacerlo es decir, bueno, muchachos, no va a funcionar si hacemos una planificación a 30 años por X motivo. También darse la posibilidad de cambiar los planes si es necesario. Pero esto tiene que ser manejado por organismos técnicos, y no por organismos que empezaron por ahí enumerando buenas intenciones, pero terminaron siendo cooptación de la política, de gente que al final ocupa cargos para los cuales no está capacitada porque no es su área de conocimiento, ¿sí? Vos nombraste recién el tema del Mentotran, por ejemplo. Sí. ¿Ha perjudicado mucho al sector comercial ahí de Están la zona? muy enojados los comerciantes de esa arteria, porque prácticamente algunos han tenido que cerrar. O sea, cuando esto fue, como siempre, lejos de los vecinos, lejos de las necesidades de la gente y capricho de los gobernantes de turno, tratando de aplicar una lógica que no aplica. Digo, este sistema lo utilizan en Buenos Aires, donde tenés 5 carriles. Claro, sí. Entonces tenés posibilidades de hacerlo. Son avenidas muy anchas allá, nada que... Entonces, me voy a meter en un departamento que no es el mío, pero por ejemplo la ciclovía de la calle Martínez de Rosa acá en Ciudad es una locura, cuando normalmente las ciclovías se utilizan justamente para darle vida y para que la gente lo utilice como método de transporte en calles donde no hay tránsito vehicular. Justamente es al revés. Estos mezclan, pasan colectivos, pasan autos, están los vecinos y ahora la ciclovía. Cuando podrían utilizar y buscar vías alternativas de calles que no se utilizan justamente. Sí, calles más barriales, más comunes. Y te hago una consulta. El tema a veces
de trasladar una ciclovía a otras calles implica no solamente la ciclovía, sino que tienen que darle las condiciones al ciclista para ir, o sea, más seguridad, más luminaria, más poda, un montón de cosas. Por eso, pero no es, de vuelta, no es una sola cosa. Hay manera, por eso nosotros estamos con este concepto de ciudades inteligentes, hay maneras de que las ciudades aprovechen la tecnología, y vuelvo a repetir que esto no es a costo de decir, bueno, vamos a endeudar los departamentos, todo lo contrario, porque al optimizar los recursos, al optimizar las vías de comunicación, facilita que el vecino se pueda desplazar tanto en vehículo, se pueda desplazar en bicicleta, y que la ciudad realmente sea sustentable y la huella de carbono que deja la ciudad sea más amigable con el medio ambiente. Claro. Bueno, o algo que para ir aprovechando así los tiempos, por ahí salto. El parque industrial. El parque industrial de Godoy Cruz supo ser un parque industrial muy grande. ¿Cómo está la situación de ese parque ahora según tu mirada? En estado de abandono, como todo lo que está haciendo el gobierno. En absoluto estado de abandono, porque no están los incentivos para que se pueda invertir. En Argentina directamente no están. Y en Mendoza en particular, nos quieren vender, y quieren venderle al mundo que esto es Suiza, cuando todas las provincias de nuestros alrededores han crecido y han tenido un crecimiento del Producto Bruto Regional mayor a Mendoza. Y estamos hablando de Catamarca, estamos hablando de San Juan, estamos hablando de San Luis. Provincias que siempre venían a Mendoza a estudiar, a desarrollarse, y ahora, bueno, es al revés. Los mendocinos se están yendo hacia esas otras provincias por la falta de posibilidades. Y esto es responsabilidad directa de las administraciones provinciales, ni más ni menos. Claro, eso te iba a decir, por ejemplo, ¿a qué crees vos a qué se debe, por ejemplo, la fuga de industrias y cosas eso? Porque han puesto el foco en otro punto, en otro, no sé, ponerle la industria sin chimenea, como es lo que sería el turismo. ¿Qué es lo que puede haber ocurrido o qué en análisis hacen por qué las industrias se empiezan a instalar en otro lado y dejan la ciudad, dejan Mendoza? El ente de turismo, de vuelta, está lleno de ñoquis. Está absolutamente lleno de ñoquis. Entonces, Mendoza, que debería ser una provincia turística, porque hay unos paisajes increíbles, nosotros, a los liberales no nos gusta la planificación estatal, pero ya que se van a gastar la plata y tienen la firme decisión de hacerlo, por lo menos que lo hagan de manera correcta. Y estos organismos no sirven absolutamente para nada. Pero en la provincia, o sea, hay organismos de control que se controlan a sí mismos, eso es una locura. Estamos hablando del EPA, estamos hablando del EPRE, estamos hablando de todos esos organismos que se controlan a sí mismos. Después hay un solapamiento, por ejemplo, en el manejo del agua. Tenés, por un lado, hidráulica, que nadie sabe absolutamente para qué sirve. Tenés, se me fue, Marinelli. Sí. Irrigación. Irrigación. Entonces tenés dos entes que hacen la misma tarea, y por otro lado tenés Aguas Mendocinas. Cuando el manejo del agua, justamente, debería estar manejado por un solo organismo y no multiplicar en diversa cantidad de organismos, porque te dicen, no, bueno, pero hasta acá llegamos nosotros, esta parte pertenece a hidráulica. Entonces, y eso lo único que hace es multiplicar la corrupción, multiplicar sueldos estatales impagables, y no se planifica de manera inteligente, ¿sí? Y no escapa el turismo a esa lógica. ¿Qué nos ha pasado en la montaña? Que al final se quedaron con penitente, un juicio que lo van a perder, porque los privados que estaban ahí han iniciado acciones legales, y yo creo, dentro de mis consideraciones, obviamente hay que esperar los fallos de la justicia, pero que el Estado provincial va a perder, y al final el penitente está absolutamente abandonado, a la buena de Dios, y lo único que ha pasado ahí es retirar del mercado turístico un lugar que podía seguir desarrollándose. Está bien, no nos gusta la concesión que le dieron a 30 años, bueno, muchachos, hubieran buscado la manera de hacerlo, pero no esta expropiación brutal que llevaron a cabo, que al final yo creo que va a terminar en un fallo de la justicia a favor del privado. Yo no te digo, no tengo ninguna relación con la gente de ahí, de López Frugoni, no los conozco, no sé quiénes son, podría ser llamarse Pérez o Gómez,
Digo lo que me parece que va a suceder y me parece que eso fue un avasallamiento del Estado frente a un privado cuando se podría haber reformulado el contrato. Bien. El tema de la obra pública en Godoy Cruz, ¿qué es lo que le estaría faltando a Godoy Cruz? Y nosotros los liberales estamos en contra de la obra pública y se está comiendo el 7% creo del presupuesto a nivel nacional. La idea es ir a un sistema público-privado como hicieron los chilenos, y los chilenos justamente lo hicieron porque no tenían dinero. Es donde el privado invierte a cambio de una contraprestación, obviamente, nada es gratis. Al principio, por ejemplo, cuando empezaron a construir las rutas, la autopista de 5 vías, decían, no, que esto no va a funcionar, que esto no sirve, que nadie va a estar dispuesto a pagar un peaje. Bueno, finalmente funcionó y la gente estuvo dispuesta a pagar un mejor servicio por un costo X, ¿sí? Entonces el privado hizo el gasto, tiene concesión a 30 años, me acuerdo cuando empezaron con los Vilos Santiago. Decían, no, que esto no va a funcionar, que bueno, funcionó, y hoy día esas autopistas que han construido lo utiliza muchísima gente y facilita la vida al final, porque tramos que por ahí les llevaba antes 1 hora y media, ahora lo hacen en 20 y tantos minutos y ya está, y están dispuestos a afrontar ese costo. Y están en condiciones. Y están en condiciones. Entonces la plata del Estado, que al final del Estado es recaudación, al final recaudación es el bolsillo de cada uno de nosotros, puede ir destinada a otras cosas. Pero esto estaríamos hablando de autopistas, pero por ejemplo lo que sería obras para los barrios, las calles internas, ¿cómo haces en estos casos? Por ejemplo, a un barrio no le puedo poner Bueno, pero que finalmente, mira, lo que está sucediendo, que los privados en los barrios, que incluso ni siquiera son barrios privados, terminan pagando de su bolsillo el servicio de gas, por ejemplo, terminan pagando tramos de cañería, entonces no estaría funcionando de todas maneras, ¿sí? Vos decís, bueno, hay que urbanizar, ok, urbanicemos. ¿Se puede hacer a través de un sistema público-privado? Sí. Hay lugares donde vos decís, bueno, al privado no le conviene porque realmente no son rentables. Se lo cargas a la obra y le das como contraprestación otra cosa. En vez de una concesión a 30 años, a 35. Entonces se encarga de cubrir los lugares donde no les estaría siendo rentable construir o hacer una calle, una ruta, una autopista, lo que sea, porque supongamos un núcleo urbano donde vive poca cantidad de gente y vos decís, bueno, esto no lo va a utilizar nadie, pero tampoco podemos proteger a la gente que vive ahí. Bueno, ampliarle los términos del contrato, claro. Dale más tiempo. Siempre se le puede buscar la vuelta. Siempre. Siempre hay alguna posibilidad. Bueno, ya nos tenemos que ir a un corte nuevamente y nos venimos con el último bloque y ahí te vamos a pedir de que ya le hables directamente al pueblo de Godoy Cruz, a los vecinos, y que nos cuentes también qué te dicen los vecinos cuando estás caminando por sus calles, ¿sí? Gracias. Vamos. Bueno. Seguimos con más aquí ahora, ya con el último bloque, conversando con Gastón. Viste que cuando uno empieza parece mucho, vos decís, nos queda 1 hora para hablar. Sí. Y llegaste a la hora y vos decís, pero todavía tengo un montón de cosas para preguntarle. Ahí me arrimé con el auricular al micrófono. Bueno, ahora me gustaría que me contaras sobre cómo has estado caminando Godoy Cruz, qué es lo que te dice la gente, qué es lo que la gente pide que se cambie. Sí, la gente, la verdad, que está muy cansada, muy enojada, y uno de los temas es seguridad, que si bien no es directamente, no está relacionado con las tareas municipales, los municipios sí pueden ayudar, al menos en la prevención. Hay mucha gente que tiene instaladas cámaras, pero está de manera desordenada y siempre se llega tarde al monitoreo, porque generalmente las cámaras las revisa la policía, que está saturada, una vez que ya el delito se ocasionó. En algún momento, hace unos años, implementaron, creo que fue Cornejo, un sistema de alarmas comunitarias, que yo creo que había que ampliarlo y hacerlo de manera inteligente, porque la tecnología en estos años creció mucho, entonces se pueden establecer métodos y darle algún incentivo, por ejemplo, a quien tiene cámaras instaladas, de grabarle impositivamente, o mejor dicho, en sus tasas municipales, si hace una cuestión colaborativa. La inseguridad es tremenda. En los barrios del oeste, y vuelvo a los barrios del oeste, faltan luminarias. Muchas chicas nos han contado, muchas chicas tienen que salir temprano, en escuela, en invierno. Barrios complicados, socialmente complicados, donde nada, insultos, piropos mal, bueno, problemas. Cuando el municipio tiene que tratar de trabajar en la prevención. Y no hablo otra vez de volver a poner preventores.
puede hacer de manera inteligente. Apelando a la tecnología y también al sentido común. La gente de Godoy Cruz, los comerciantes están muy enojados porque para los controles, que no digo que estén mal, digo que también hay que hacerlos de manera inteligente y no el comerciante lo vive como un acoso permanente de que si no es bromatología, de que tienen que renovar los permisos todos los años, cuando las condiciones edilicias no han cambiado, otra vez tienen que volver a justificar ediliciamente, cuando ya tienen una autorización y tienen que hacer una renovación anual. Todas esas cosas tienen que cambiar, excepto, digamos, que el edificio haya sufrido una reforma y obviamente tiene que haber un control del Estado, que sea seguro, que esa reforma no implique peligro para la vida o la seguridad de terceros, etcétera, etcétera. Todos los años tienen que renovar esta licencia. Entonces todas estas cuestiones hay que empezar a dejarlas de lado y los municipios, que los organismos del Estado, donde el gobierno está más cerca del vecino, realmente tiene que estar más cerca del vecino y no alejarlo con estas políticas de que cuando viene un inspector municipal lo único que hace es traer problemas, ¿sí? Claro. Y la gente cuando camina, cuando vos caminás, me imagino que has salido a caminar y a hablar con la gente, ¿te apoya? ¿Qué te dicen? Y muchos por el lado de Milei. ¿Cómo qué? Por el lado de Milei. Ya Partido Libertario, Milei. Mucha gente nos apoya por el lado de Milei. Por suerte la agenda ha cambiado. Ahora veo que están todos hablando de que hay que reducir tasas, que hay que reducir impuestos, que el Estado tiene que ser más chico. Por suerte, el tema es que ellos no lo van a cumplir, yo estoy convencido de que es lo que hay que hacer. De hecho, ayer estábamos en una reunión que estaba cerrado en la sede porque no tenemos cartel afuera, nada por el estilo. Iba pasando una mujer de unos 40 años y vio el banner de Milei dentro del local. Una puerta común. Dijo, disculpen, bueno, mi hijo, le gusta mucho Milei. Bueno, ha venido por ese lado el apoyo de mucha gente. Y la gente, jóvenes, sobre todo. Jóvenes al principio, pero ahora ya no es solamente jóvenes, gente que lo empezó a escuchar, que al principio su tono no le gustaba, esta manera de expresarse tan particular que tiene él. Sí, y que los mendocinos, viste, que son bastante conservadores, somos no nos gustan montañeses. Claro, no nos gustan los insultos, las descalificaciones, pero así todo, sobre todo en la pandemia, gente más grande se empezó a acercar y empezaron a gustar las ideas. Y bueno, y tras eso viene las preguntas del pensamiento liberal. Y al final esto es una batalla cultural, como siempre decimos. Claro, bien. Sí, es cierto que por ahí se prejuzga por la manera de ser. Lo que pasa es que tiene por ahí eso de hablar así alocadamente y parece que estuviera como medio salido. Sí. Entonces, si vas y será ese su pensamiento. Claro. Bueno, y tu mensaje hacia el pueblo ahora, ¿por qué te tiene que acompañar? Nos tiene que acompañar porque hay mucha gente que apoya a Javier Milei en la presidencia y sé que lo va a votar, pero como nosotros no creemos en mesianismo y entendemos que no es una persona solamente, que puede encabezar sí, pero no es una persona solamente la que va a generar el cambio. Todos los cambios en la historia de la humanidad han sido producidos porque la gente de a pie común tomó una decisión. Gandhi derrotó al imperio más poderoso del mundo en ese momento y no tiró una sola bala, pero sí hubo una firme decisión de la gente de la India de seguir un tipo semidesnudo que andaba con una rueca transmitiendo un mensaje, ¿sí? Frente a un imperio que parecía imposible de vencer. Entonces el mensaje es que la gente tiene que participar, la mera queja no sirve, hay que comprometerse en algún grado. No digo dedicarse profesionalmente a esto, no se metan en política, muchachos. Por favor, decía Sarmiento que uno tira la mitad de la honra a los perros, y es verdad. Es increíble la cantidad de insultos, descalificaciones que uno recibe, nos acusan de cosas que no hemos hecho solamente por estar en política. Bueno, claro, pero sí una participación ciudadana, de tratar de colaborar en este cambio que realmente lo necesitamos, porque este es un país que puede ser rico y nuestro sueño es que Argentina tiene que tener la economía de Australia, pero porque tenía la economía de Australia. No es un sueño loco, es un sueño que es posible y es real, pero esto lo tenemos que hacer entre todos y no es una frase hecha. Estamos en política, yo con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, muchas horas dejadas y postergadas a la familia, a otras actividades, pero porque creemos que existe la posibilidad de cambiar.
y esto tiene que ser a través del municipio, a través de la provincia, a través de la nación. Cuando decís que sos pez carbona, la gente que piensa, este se dedica a política porque tiene mucha porque plata. tengo tiempo. No, yo trabajo en el sector privado, un pequeño emprendimiento. Y no sos el pez carbona. He trabajado en el Estado 10 años de mi vida, con condiciones, el Estado como monotributista, el Estado el principal negrero de todos. Y bueno, nada, he tenido emprendimientos, los he fracasado, los he vuelto a empezar, como mucha gente en este país. Bien. Lo importante. Lo importante. Otra de las cosas que ya para ir cerrando, ¿qué te atrajo del Frente Unión Mendocina? Lo voy a decir bien, la Unión Mendocina. La Unión Mendocina fue la firme convicción de haberlo hablado con Omar de Marchi, que ya veníamos en Vamos Mendocino fue un intento de poner un freno al avasallamiento de todas las instituciones de Mendoza que está llevando a cabo el cornejismo. Flagrante, diré yo, avasallamiento. Y que es necesario y que hay que volver a restablecer la institucionalidad de la provincia. Y si por algo no se han llevado puesto todas las instituciones, es porque tenemos una constitución que es muy vieja, pero en algunos puntos es muy sabia. Desde 1816, tiene más de 100 años, es muy sabia. No permitir, por ejemplo, por un periodo la reelección y no permitir a los familiares directos del gobernador que sean candidatos a gobernador en el periodo próximo, ¿sí? Esta sabiduría de la Constitución le ha puesto un freno. Ahora, el freno, aparte de la Constitución, se lo tenemos que poner nosotros, porque este señor quiere establecer un feudo, como en el norte argentino, y si se lo permitimos, se va a llevar puesto todo. Esa fue la idea del Frente, y que va más allá de lo electoral, es una construcción realmente para tener una opción de poder dentro de Mendoza. ¿Te gusta que sea solamente un frente mendocino y que hoy me encanta. Se enfoquen directamente en la provincia? Me encanta, ¿sabes por qué? Porque tenemos esta costumbre de mirar qué pasa en Buenos Aires, qué pasa a nivel nación, y eso también ha dado a permitir este deterioro institucional. Tenemos muchos problemas los mendocinos que los podemos solucionar nosotros más allá de lo que pase a nivel nacional. De alguna manera es lo que ha pasado con las otras provincias, que han podido crecer. Ha podido crecer a pesar, digamos, de la coyuntura, que a nivel nacional están las cosas muy mal, y entonces a nosotros nos quieren convencer de lo contrario, que estamos muy mal solamente por el gobierno nacional, cuando en realidad Mendoza podría estar mejor dentro de lo malo, ¿sí? Bueno, Gastón, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. 504C, tengo que pasar el chivo. Eso sí, la lista te iba a decir, la lista. 504C, vamos en boleta corta. Pero no se olviden, 504C, C de compromiso. Bien, ahí estamos, con Omar de Marchi a la cabeza. Omar de Marchi a la cabeza, la Unión Mendocina. Así es, bueno, eso justo que te iba a preguntar, si no es la lista. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias, me he sentido muy cómodo, la verdad, gracias por la invitación y ha sido un placer estar. Bueno, igual vamos a invitarte después para que analicemos cómo fue la elección y cómo, más allá del resultado, cómo fue trabajar para más allá del resultado vamos a seguir trabajando. Por eso está bueno, porque más allá de que uno gane o pierde, el compromiso está y hay que seguir trabajando. Sí, hace 5 años que estamos trabajando dentro del Partido Libertario, así que más allá del resultado, que vamos a ganar, por lo menos la interna, es la pretensión, vamos a seguir trabajando. Bueno, es muy joven, así que tiene todavía pila y energía. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos encontramos mañana si Dios quiere. Mañana también viene un precandidato a intendente de Godoy Cruz.